Ya, muy buenas tardes. Lo primero que quería comentarles, bueno, esperando que se encuentre todo muy bien, vamos a tratar el tema del síndrome miofacial, del dolor, y va a durar 20 minutos aproximadamente para que después podamos conversar. Bueno, los principios fundamentales que queremos entregar, por supuesto, son la evaluación y razonamiento clínico, el abordaje integral del paciente y una resolución rápida y duradera. Otra cosa que quiero decirles es que nunca no crean todo lo que les dicen, siempre tienen que tener la capacidad de cuestionar y contrastar todo tipo de información a través de la experiencia. Bueno, gracias por estar en la tarde de la comunidad y aportar conocimiento, valor, ¿cierto? Y desarrollo personal hoy día. Quizás todos aprendamos un poquito. Bueno, y ojalá nos riamos también. Ya, ¿qué es un síndrome? Un síndrome es una palabra bien, podría decirse bien manoseada, porque podría ser todo un síndrome. Se fijan, si una persona tiene un resfrío, podría ser un síndrome, porque un síndrome es un conjunto de ciertas características que determinan un estado patológico, un tipo de enfermedad. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy día es síndrome miofacial. ¿Qué significa miofacial? Mio es músculo, y facial significan las fascias. Por supuesto, hay un 45% del cuerpo son músculos, y las fascias son las estructuras que rodean, organizan, estructuran, nutren, hacen una serie de cosas con los músculos y hace que toda esta red esté conectada. En otras palabras, las fascias, si ustedes tienen una naranja y le sacan todo el jugo a la naranja, lo que queda, toda esa carcasa, esas son las fascias. Es lo mismo del cuerpo. Es todo el sostén que tiene el cuerpo. Bueno, entonces, la relación en este tema de que como dije, síndrome y miofacial, está dado con que hay que tener 3 puntos a considerar, que son que es una banda, un punto doloroso en un músculo, que es una banda palpable, y que se conocen principalmente como los trigger points, estos puntos dolorosos, puntos gatillo. ¿Por qué se llaman puntos gatillo? Porque si uno lo presiona, puede irradiar dolor hacia otra parte, como también no puede hacerlo, existen esos 2 puntos. Y aparece este dolor referido. Entonces, como aparece ahí la diapositiva, para que sea un síndrome, como cuestionamos delante la palabra en sí de síndrome, y corresponde a miofacial, corresponden esos tres puntos completos. Bueno, ¿qué nos dice el abordaje holístico, este paradigma, esta forma de ver las cosas? Saludo a Patricio Gaete, que apareció en pantalla. El sistema es mayor que la suma de sus partes, ¿cierto? Eso es lo que plantea el abordaje holístico, ¿ya? Y por supuesto tenemos que ver esto de todo el conjunto del cuerpo. La persona no es solamente un músculo, ¿cierto? Que le duele, sino que tiene todo su componente emocional, ¿cierto? Espiritual, que lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, se entendió entonces lo que era síndrome, lo que era miofacial, que es la relación entre el músculo y sus fascias que lo comunican, lo que era un síndrome, y lo que era el abordaje holístico, cómo vamos a ver el cuerpo desde un conjunto. Bueno, ¿cuáles son los factores que originan este dolor miofacial y punto doloroso? Es bien interesante porque todos vamos a tener este síndrome o vamos a tener puntos dolorosos, porque estamos en la predisposición de las actividades que realizamos, algo tan noble como por ejemplo leer un libro, lo hacemos aquí agachados. Todos nuestro cuerpo y nuestros músculos funcionan en base a contrarrestar la fuerza de gravedad, ¿ya? Sí o sí, la mamá, a ustedes, a todos les va a doler el cuello, sobre todo el trapecio superior, es un punto que más, el músculo que más genera estos puntos dolorosos. ¿Ya? A la mamá, a ustedes, a todos en su vida les van a tener este tipo de síndrome, entre comillas. Por eso es importante abordarlo y cómo poder manejarlo, gestionarlo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los orígenes y factores que tienen? Hay 2 tipos de factores, que son los precipitantes y los perpetuantes. Unos que hacen de que la condición aparezca, ¿ya? Y otros ayudan a mantener la condición. Bueno, si se fijan en el cuadro aparecen de que la mayoría son tipos de micro lesiones si la persona tuvo algún golpe o traumatismo constante, ¿cierto? O lesiones mecánicas, ¿ya? Normalmente, si, no sé, pues si el mismo colchón tiene una mala calidad, siempre ando con una mochila muy pesada, o juego algún deporte que siempre me estoy golpeando. Bueno, ¿qué otra cosa? El envejecimiento natural y de las articulaciones y de los huesos. Bueno, y cualquier tema de estrés emocional, toda esa forma de repente que no dormimos bien, que tenemos estrés, el cuerpo de una u otra forma lo va a somatizar, significa que lo va a manifestar en un dolor corporal, en este caso los puntos gatillo. Bueno, ¿qué otra cosa ayudan a que esto se mantenga y perpetúe en el tiempo y hace peor en la resolución? Temas metabólicos y temas endocrinos. En este caso, las personas
tienen un cambio en el sistema hormonal y en el sistema de producción de energía, que ese es un factor metabólico, producto de la alimentación, la falta de actividad física, una serie de cosas. Entonces, las deficiencias nutricionales y todos esos desequilibrios predisponen a que se mantenga esta condición. Aparte de lo que les comentaba antes, las posturas, pues estamos siempre en el celular, estamos en el computador, no realizamos estiramientos, nos acordamos del cuerpo cuando nos duele, nos acordamos que tenemos espalda cuando la espalda nos duele. Bueno, ¿y qué nos lleva a esto? Una mala calidad de vida, ¿cierto? A ir a una inactividad física y alteraciones del sueño. Todos saben lo que es no dormir. Entonces, como dice el dicho, para tener un buen día hay que tener una buena noche. Bueno, la siguiente imagen nos muestra que esto es un círculo vicioso. ¿A qué denomina un círculo vicioso? Algo que el cuerpo se genera un daño, trata de repararlo, lo repara a medias y después vuelve a lesionarse. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estos círculos viciosos? Se perpetúan en el tiempo y uno sigue haciendo lo mismo. ¿Ya? Igual como la serie de moda que está Dark, los tipos durante 3 temporadas hicieron exactamente lo mismo, pasó lo mismo y en el último capítulo cambiaron algo y ahí se terminó. Bueno, esos son los círculos viciosos. Se sigue haciendo lo mismo, se arregla a medias y después ocurre de nuevamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, en este círculo vicioso, en estos cuadros, aparecen los diferentes tipos de variables que una lleva a la otra. ¿Ya? ¿Qué ocurre inicialmente? Hay un desajuste en lo que es la placa motora, que significa que es la unidad cuando la neurona le entrega la carga eléctrica y después se transforma en química para que los músculos se contraigan, ahí ya se genera un desbalance en la depolarización en ese mecanismo. Bueno, está alterado. ¿Qué quiere decir? Que está bombardeando el músculo con una información reiterativa, anormal. Bueno, y ahí ustedes pueden ir revisando las flechas, después lo que aumenta, disminuye o qué es una alteración. Pero en grandes rasgos, eso aparece una alteración en la descarga electroquímica que tiene el sistema nervioso sobre el músculo. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los tejidos? Los tejidos se empiezan a dañar, empiezan a fallar también por el músculo. Empieza a generar un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio va asociado con una cantidad de químicos, los cuales hacen que aumente aún más el dolor. Bueno, ¿qué hace esto después? Hace de que se transforme este dolor ahora en un estrés emocional, el cuerpo lo empieza a somatizar, le empieza a doler la espalda, le empiezan a doler los codos, ¿cierto? Se empieza a manifestar en un mal dormir, en un estrés, no puedo gestionar bien mis pensamientos, empieza a generar insomnio, ansiedad, y se empieza a generar una hiperexcitabilidad del sistema nervioso, ¿cierto? Y sobre todo el sistema nervioso simpático. Y esa cuestión está asociada mucho con el tema del metabolismo, con lo que yo como y una serie de cosas. Incluso el tema del cáncer está asociado con una hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Todas las personas que tienen mucho estrés, ¿cierto?, que no saben gobernar, de una u otra forma, hacen una manifestación con el cáncer, que incluso el cáncer podría ser un síntoma, ¿ya? Porque el cuerpo humano es una máquina perfecta, no puede autodañarse, ¿cierto? Si algo está ocurriendo, si algo está dando algún signo, significa que hay algo malo ahí. Bueno, este que aparece acá es un esquema de nuestro músculo, ¿ya? Este es el músculo, ¿cierto? Los extremos van a ser los huesos, sobre todo los que más se lesionan son esos músculos que son biarticulares. Los extremos son los huesos, ¿y qué ocurre? En el centro ocurre este nódulo que es palpable, que dijimos que era este punto doloroso, ¿ya? Donde había una alteración en la placa motora, el sistema nervioso estaba bombardeando con acetilcolina, entonces estaba contracturado, como lo llaman todos, ¿ya? Esa es la explicación. Entonces ocurre ahí en el centro del músculo, pero eso que hace genera una banda hacia los dos extremos, ¿ya? No es que todo el músculo esté contraído, sino que fascículos y fibras del músculo. ¿Qué hace que esta tensión mantenida ahora la traduzca hacia los extremos? ¿Y quiénes son los extremos? Son los tendones, ¿ya? ¿Y quiénes están en los extremos de los tendones? Las articulaciones. ¿Y qué otro tejido? Los cartílagos. Entonces, aquí es el problema. Hay unos tejidos en el cuerpo que tienen una vida útil distinta al resto, ¿ya? Los ancianos, los abuelitos pueden levantar pesas y el músculo aguanta, pero todo. Pero ¿qué pasa con los tendones y los cartílagos? Son materiales que en el cuerpo tienen una vida útil mucho menor, porque tienen un aporte sanguíneo distinto. Por lo tanto, eso hay que cuidarlo de manera sagrada. Entonces, imaginen, si tengo este músculo que me está tirando todo el día con una tracción anormal, el músculo puede aguantar, el cuerpo va a aguantar, me molesta, pero ¿qué pasa? La vida útil de los tendones y de las articulaciones va a empezar a caer.
y si me empieza a molestar un tendón, el tendón se incuba, el dolor se expresa después de un tiempo, de un mes, y reparar eso es mucho más costoso que poder detectarlo con anterioridad. Y como les decía, eso nos pasa a todos, les pasa a ustedes, que algunos son más jóvenes, tienen una capacidad de recuperación mejor, el cuerpo se adapta, pero le pasa a los papás, le pasa a los abuelitos, le pasa a toda la gente. Entonces, por eso esta información es bien valiosa. Bueno, espero que quedó claro ese esquema con respecto al punto doloroso y cómo generaba una banda activa que era palpable. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los puntos dolorosos con este síndrome miofacial? Tenemos abordaje en temas de inactivarlos y otro que es complementario. En este cuadro aparece toda la parrilla, todo lo que conocemos con respecto al tratamiento de estos puntos dolorosos. ¿Ya? ¿Qué sabemos? Sabemos masaje, ¿cierto? Sabemos que podemos utilizar incluso infiltraciones, colocar medicamentos a través de una jeringa en el punto doloroso, utilizar agujas como la punción seca, ¿ya? Ahí aparecen una serie de técnicas de la punción seca, ¿cierto? Podemos hacer estiramientos, podemos utilizar hielo, masaje, manipulaciones. En el otro lado aparecen el ejercicio, ¿cierto? Utilizar medicamentos, utilizar agentes físicos. Todo eso lo conocemos, ¿ya? Todo eso lo manejamos. Porque quería apuntar con esto a otra parte, para que me entiendan el concepto. Todo esto lo manejamos, pero se basa en un concepto totalmente reactivo. Reactivo me refiero a esto ya es cuando está instaurado el dolor, cuando ya está el punto doloroso. Pero ahora, ¿cómo hacemos para detectarlo antes, ¿ya? Y no estar ahí justo en ese punto. Es como cuando están con su celular y hacen esto, y agrandan la pantalla o agrandan lo que quieren ver. En este caso tenemos el punto doloroso, ¿y qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar el cuadro. ¿Para qué? Para que podamos tener una visión completa de qué se trata ese punto doloroso, a qué le corresponde. Aquí es una persona, es una pierna, ¿cómo tratamos eso? Bueno, entonces se entiende de que hay una serie de tratamientos que los conocemos, se pueden investigar, pero son totalmente reactivos. Es bueno manejarlos, por supuesto, porque tenemos cómo solucionar el problema y tenemos un gran abanico de cosas que puedan servir. ¿Ya? Este que aparece aquí es un tipo de punción con un elemento más grueso, más invasivo. ¿Por qué quise poner eso? Porque cada vez buscamos una estrategia, buscamos una aguja, ahora a la aguja le ponemos químico, ahora a la aguja le ponemos corriente, ahora agrandamos la aguja. ¿Qué hacemos cuando el punto doloroso no lo podemos sacar? ¿Ya? ¿Qué vamos a terminar haciendo un corte, metiendo el dedo y haciendo un masaje interno? Entonces estamos siendo muy reactivos al respecto. Bueno, por eso quise poner eso. Hay otras técnicas más nuevas, por supuesto, que son los vibromasaje electrónico, el uso de coping, ¿cierto? Que genera un efecto chupón, una serie de cosas que son beneficiosas. Esas las manejamos, pero lo ideal, el concepto de hoy día, es aprender que no tenemos que ser tan reactivos. Bueno, para eso tenemos que considerar estas 4 fases que aparecen ahí. Y la primera significa que el sistema muscular está normal. Hay que acostumbrarse a entender el concepto de normal. La gente tiende a pensar, y todos, que teniendo una condición, no sé, pues estoy hipertenso, es como que es normal. La anormalidad ahora parecería ser normal. El hecho de estar enfermo parecería de que, oh, estoy enfermo, tengo esto, es como normal. Entonces hay que acostumbrarse de que el cuerpo es una máquina perfecta y tiene que estar normal. Es lo mismo que en un auto. Un auto tiene lo construyeron, es una máquina perfecta y trae un manual de usuario que viene en la guantera, ¿ya? Y que nadie lo lee. Es lo mismo que el manual de usuario que uno tiene del cuerpo humano. Bueno, entonces el punto 1 es que tiene que estar normal, ¿vale? El punto 2 es que se presenta una hiperactividad, lo que les decía antes, pero ¿qué ocurre? Lo siguiente, que no siento nada, ¿cierto? Me puedo mover perfectamente, no, para mí no existe nada, para el cuerpo no existe nada, pero ¿qué pasa? Yo presiono el músculo y aparece dolor a la presión. Eso ya es el punto 2, cuando está muy silencioso y se está incubando estos puntos dolorosos, que después se pueden expandir al resto del cuerpo. Bueno, el punto 3 es cuando este punto que ya era silencioso, ahora me empieza a generar dolor articular, ¿ya? Me duele a la palpación y también me empieza a doler cuando molesta al movimiento. Y ahí la gente recién se empieza a preocupar. Hasta que llegamos al otro punto en el cual duele a la presión, duele la articulación al movimiento y ya me está molestando el reposo. Y ahí en ese punto 4 es cuando la gente ya se empieza a preocupar, se preocupa un poco, después no aguanta, le duele su actividad y ahí consulta. Pero después de eso ya han pasado varios meses
ya se incubó y ya nació este engendro, por denominarlo de alguna manera. Bueno, entonces esas 4 fases es importante tenerlas en cuenta, sobre todo que tenemos que estar normales, ¿cierto? Y cuando se presenta una hiperactividad en un músculo, hay que irlas trabajando anteriormente para que no vayan avanzando. Bueno, entonces ese concepto de ahí es sumamente importante. Bueno, entonces, vamos al tema del tratamiento. El tratamiento tiene que ser individualizado y multidimensional. Ya dijimos todas las cosas que teníamos, todos los artefactos, todo lo que podíamos utilizar. Bueno, eso tiene que ir asociado con un diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico adecuado de esto. Pero no el diagnóstico puntual del músculo, sino que expandirse un poquito más hacia el cuerpo, hacia la persona. Incluso conocer el nombre de la persona o del paciente, si durmió bien anoche, bueno, cuál es su estado de ánimo. Incluso ser amigable es una buena terapia, ¿ya? Entonces, aquí quiero llegar con este tema del abordaje holístico. Ya sabemos perfectamente lo que es el síndrome miofacial, cómo se produce y todo. Quiero llegar a este cuadro que está acá. Bueno, arriba dice, si eres lo que comes, respiras, piensas, sientes y entrenas, bueno, ¿qué es lo que quieres o qué es lo que consumes? Bueno, normalmente estos puntos dolorosos dijimos que estaban asociados al tema muscular, pero ese tema muscular después se desarrollaba como un tema en el tema mental, una mala gestión de los pensamientos, ¿cierto? Una mala gestión de las emociones, caen en cuadros de estrés, ansiedad, insomnio. Miren todo lo que puede generar ese tema. Incluso el tema de la respiración. Muchas veces no utilizamos una respiración consciente, nos acordamos cuando suspiramos, ahí nos acordamos que teníamos que respirar. La respiración es sumamente importante para los procesos de producción de energía y la generación de la llegada de oxígeno al cuerpo y producir este cambio químico y la producción de energía, ¿ya? Y otra cosa que es sumamente importante es la alimentación. ¿Qué estamos comiendo? Bueno, cuando nos enfermamos del estómago, del sistema digestivo, es porque comemos alimentos malos. Lo mismo que ocurre cuando introducimos pensamientos malos. ¿De qué me estoy alimentando? Perfectamente si me puedo generar un cuadro de diarrea, perfectamente puedo tener una diarrea mental. Bueno, porque si estoy consumiendo muchas redes sociales o información, o ni siquiera leo un libro, ya, o veo muchas noticias, también la mente se enferma. Bueno, entonces ese es un abordaje holístico del cuerpo para poder solucionar una temática, verlo de diferentes puntos, ver qué actividad física estamos haciendo, cómo estamos gestionando nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo estamos realizando una respiración consciente, cómo estamos viendo qué es lo que comemos, ¿ya? Entonces, por eso puse ahí, ¿quieres lo adecuado, cierto? ¿O estás consumiendo basura? Si consumo basura, lo inadecuado, me termino enfermando. Bueno, caigo en estos cuadros que son los síndromes, y cómo algo tan puntual como un punto doloroso se podía aumentar, engranar y generar una mala calidad de vida de todo el cuadro. Y si una persona tiene una mala calidad de vida, anda estresado, involucra en el resto del compañero de trabajo, en la familia, en la pareja, en el amigo, al final el tipo es un insoportable. Bueno, y todo por una cosa puntual. Bueno, volvemos al cuadro, para que se entienda lo que dijimos inicialmente del síndrome miofacial, de estos puntos dolorosos y toda la química, todo el tratamiento, y cómo lo hacemos ahora, cómo racionalizamos con respecto al concepto, y nos puede servir para todos los tipos de patología, incluso para la vida misma. Las partes no se pueden comprender sin su relación con el sistema en su conjunto. Bueno, por eso aparece este juego de rompecabezas en la cual si yo me centro exclusivamente en uno de ellos, yo quiero recuperar este, quiero que se vea muy bonito todas sus partes, pero si no logro entender el puzzle completo de lo que significa, de lo que es parte, nunca lo voy a poder resolver. Entonces, eso mismo uno lo tiene que transportar a la vida de las personas, a ustedes mismos. Si uno se puede sanar a uno mismo, perfectamente puede sanar a alguien. Si yo no logro gestionar mis pensamientos o no puedo sanar, olvídense que voy a tratar de sanar a alguien, a lo mejor lo voy a hacer a media, de manera torpe, pero lo voy a tener de intención. Pero si lo pienso bien, lo sistematizo, va a ser mucho mejor. Y así esto se logra a través de estas conversaciones, adquirir conocimiento y, por supuesto, a través de la experiencia. Bueno, siempre irlo probando. Entonces, eso fue el abordaje holístico, ¿cierto? Un abordaje total con respecto a este dolor miofacial, que los teníamos todos y todos los van a tener. Bueno, pero el tema es saber tener el conocimiento, utilizar nuestra mejor arma, que es la inteligencia, bueno, para poder abordarlo. Y aparte de eso, ayudar a la gente, a los más cercanos,
y así aportamos valor a lo que realizamos y en la actividad que sea. Bueno, entonces hay algo muy interesante que dijo Einstein, ¿cierto? Siempre uno tiene que ver a las personas que se mueven o se movieron, en su caso, en las ligas mayores. Dice, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Bueno, y esto calza un poquito con lo que les comentaba inicialmente de los paradigmas. De repente nos cerramos en una idea y nos atrapamos en esa. Pensamos que esa es la idea y esa es lo que va a solucionar el tema, pero dejamos de lado otra. Al final no hay una que sea mejor que otra, sino que una que sea más adecuada. Bueno, y los dejo con ese cuadro de lo que dice Mahatma Gandhi, bueno, este indio que también era abogado, un pensador, eh, filósofo ahí, el político, ¿ya? Que el tema Mahatma es el apodo que le daban, el apodo significa alma grande, bueno, es un término en sánscrito que es el idioma que hablan en la India. Bueno, dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Hola, profe, yo tengo una consulta. Eh, Christopher. Hola, Christopher. Hola, primero que nada, igual agradecerles por la oportunidad, pero mi consulta va ligada más que ver el sistema holístico, como decía usted, tratando de ver al paciente como un todo. Yo iba a consultar por el punto gatillo en sí, más asociado al tejido, porque igual hay varias teorías sobre el punto gatillo en sí, y por eso es tan discutido, porque algunos dicen que es por esta alteración en la placa motora, otros dicen que es por la disminución en la recaptación de la acetilcolina o por deficiencia de acetilcolinesterasa. ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Porque al final igual seguiría siendo un círculo vicioso porque no tiene una fisiopatología clara, por así decirlo. Multifactorial. ¿Te fijas? Por eso aparece el cuadro, ¿lo ves, cierto? Se ve Sí, el sí, cuadro. sí se ve, Daniel. Sí. Por eso lo resumí de esa forma, por eso es multifactorial, no le podemos decir exclusivamente ocurre por esto. Bueno, entonces hay alteraciones en la placa motora, por supuesto, hay alteraciones en los neurotransmisores, hay alteraciones en los que captan los neurotransmisores, bueno, en el potencial de acción en sí, ocurre una organización de eventos desafortunados, ¿ya? Y eso por eso lo denominé ahí como círculo vicioso, porque repara medias, vuelve a ocurrir, ¿ya? Y vuelva a suceder. Bueno, como son varias cosas que están desordenadas, porque si fuese una, quizás sería más fácil eh, que el organismo la recuperara, pero el organismo a esto se le escapa, ¿cierto? Porque al final el síndrome de dolor miofacial es una respuesta de protección que tiene el cuerpo, porque si no la hiciese, ¿qué pasaría? Seguiríamos haciendo nuestra actividad y generaríamos más daño en nuestro cuerpo, ¿ya? A todos les pasa cuando juegan a algo, les pegan, no sé, tuercen un tobillo o cualquier cosa, si no tuviesen dolor siguen jugando igual, y muchos lo hacen. ¿Y qué ocurre después de eso? La lesión se agranda. Y en este caso, por eso delante le hablaba de este tema de la conciencia un poco. Imaginen el cuerpo que fuese un avatar, ¿cierto? Un auto de carrera, y el piloto es malo, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el auto? Que sea el mejor, se va a empezar a echar a perder. En este caso, el cuerpo humano tiene una forma de reclamar, decir, oye, para. Bueno, y lo hace a través de esto, pero lo hace de manera muy silenciosa al comienzo. Bueno, y respondiendo a lo que tú me decías, es multifactorial. En el cuadro por eso aparecen varias cosas en las cuales hay una alteración, disfunción, anormalidad, otras cosas aumentan, otras disminuyen, no le podemos atribuir exclusivamente a una. Compartiendo justo lo que estabas diciendo, este recuadro, el que está mostrando el círculo vicioso, me parece genial. Y sumando a la respuesta que le diste recién a Christopher, creo que se llamaba, justamente Sí. el problema del punto gatillo es que es una alteración multifactorial, pero más allá de la parte multifactorial nosotros tenemos que entender, conocer todas las variables que pueden generar el punto gatillo y todas las variables que se generan con el punto gatillo. Y si nosotros vamos viendo que una, dos o tres sesiones de la terapia que sea que decidamos darle para eliminar ese punto gatillo no resulta, nosotros tenemos que empezar a ver el otro abanico de posibilidades, que de repente nos cerramos, como decías tú, solo a la parte muscular. Y hay una parte emocional muy importante del paciente.
hay una parte del sistema nervioso muy importante del paciente que ya no tiene que ver con la parte muscular netamente. Entonces, muy bueno tener la claridad, justamente, la diapositiva que estás colocando, y más allá de saber, oye, yo tengo una terapia muy buena para los puntos gatillos, pero quizá esa terapia no sea la correcta porque no es el correcto diagnóstico, porque el punto gatillo no solamente se está dando por alguna alteración musculoesquelética. En el 2015, en una universidad de Estados Unidos, definieron 256 o 258 formas diferentes de dolor de cabeza, y la más común era el punto gatillo, pero justamente dijeron que no podían determinar el por qué se producía el punto gatillo, sino que estaba producido, solo con el tema multifactorial. Entonces, es importante esta parte del abordaje holístico como un todo, y no solamente centrarnos como robot en la parte de, tiene un punto gatillo, voy a meter una aguja, voy a hacer Ciriax, o voy a hacer este tipo de terapia, porque no siempre viene por ahí el problema. Comparto, y me gustó mucho la diapo que está ahora, y la diapositiva que pusiste anteriormente. Sí, agregando un poquito eso que comentan ustedes dos, muchas veces pasa, me refiero al tema de tratar al paciente como una estructura, más que como un todo. Muchas veces que nos olvidamos de que es una persona, de que es un ser que siente, que genera emociones, y que esas emociones también repercuten en nuestro sistema, ¿ya? Lamentablemente optamos por lo que nos enseñan en la universidad, ¿ya? Y lo que vamos viendo en la literatura, de cada vez ser lo más científico posible, y muchas veces que esos pacientes que no responden bien hay que abordarlos de la forma más holística posible. Como ustedes bien dicen, es multifactorial, pueden ser muchos los otros factores que están afectando a mi paciente y que se está repercutiendo o somatizando en una parte muscular o articular, como bien dicen. Claro. No muchas veces no es solamente el dolor, hay muchas veces que las patologías no están correlacionadas con el dolor, como bien decía Daniel. Hay tendinopatías que, como hablábamos la otra vez, hoy en día hay modelos en los cuales están dividiendo las tendinopatías en reactivas, en desorganizaciones, en degeneraciones. Entonces, es esa la importancia de comprender el todo, ¿ya? Y no solamente como una estructura. Yo quería aportar algo. Hola, ¿cómo están? Hola, don Patricio. Don Patricio, qué gusto Hola. verlo. Qué gusto Igualmente, saludarlo. chicos. A esta hora de la tarde, Oye, tan temprano. ya terminando la jornada acá por Me tema. parece muy bien. Compartirles más que nada a base de la experiencia con respecto al trabajo que uno realiza. Yo trabajo en un hospital tipo 4 de baja complejidad, acá en el Hospital Eteno, cerca de Curicó. Atención, digamos, motora a nivel de policlínico. Entonces uno se topa mucho con una gama de pacientes que vienen, digamos, con síndromes dolorosos, donde se manifiestan lo que muy bien explicaste en la presentación, Daniel, pero como bien lo señalaba Pablo y Marco, la necesidad de un tratamiento, no de un tratamiento, la necesidad de una vista general del paciente con respecto a una postura multidisciplinaria, con respecto a la parte psicológica, como tú decías al principio, entregarle buena vibra al paciente incluso, o que hacerlo sentir un buen momento dentro de una terapia kinésica de 1 hora. Genera muy buenos resultados con respecto a cómo ver a esos pacientes. Si tú le entregas a un paciente solamente la parte terapéutica, muchas veces de los pacientes que atiendo yo, pacientes 55, madre soltera o personas de zonas rurales, ¿ya? Las personas comúnmente tienen una carga distinta a una persona que vive, qué sé yo, en otro lugar o en una zona más urbana, por ejemplo. Personas con mayor vulnerabilidad social, ¿ya? Entonces, muchos de los pacientes míos se repiten las sesiones porque el que ya compartan con otros pacientes generan un tema distinto en su día a día. ¿Me entiendes? No sé si para que tengan una idea. Entonces,
es súper importante verlo de una manera holística y no de una manera 100% terapéutica, desde la base o desde lo teórico del kinesiólogo, sino que es súper importante, por ejemplo, determinar que hay una paciente que se está repitiendo y tienes que ver que una carga emocional, tienes que evaluarlo junto con el médico de salud mental, tienes que derivarlo, por ejemplo, a un psicólogo o a un asistente social si es que es necesario, si es que tú pesquisas dentro de tu atención. Y eso es súper necesario asociado digamos, a la múltiple arista de los motivos por la aparición de un dolor de miofacial o un dolor, digamos, muscular. Yo de esa forma lo veo, digamos, acá en el hospital. De la necesidad de los pacientes de atención muchas veces, ¿ya? Que se describe en un dolor de un músculo. No sé si les pasa lo mismo, digamos, a ustedes. Exactamente, Patricio, impecable. Con relación a lo que decías, Patricio, me acuerdo que cuando hacía mi internado, que también era un hospital tipo 3 o tipo 4, no me acuerdo, había pacientes que llegaban sin estar citados, ¿ya? Y por el solo hecho de sentirse cuidado, de sentirse que alguien se preocupa de ellos, incluso no tenían ni para comer y te llevaban un tecito o un cafecito, un pedacito de pan, solamente para compartir contigo. Entonces, esa parte psicosocial, esa parte psicológica importante de poder cubrirla y de poder derivarla a tiempo, porque por ahí tú no le vas a solucionar el problema, ¿ya? Sino que viene de raíz un componente psicológico mayor que está somatizando el paciente como dolor muscular, ¿no? Entonces, claro. Totalmente eso que pasa con los pacientes. Y uno lo ve, uno que está trabajando quizás hace unos años, lo empieza a ver mucho más seguido de lo que uno cree. Claro. O sea, justo este tema está interesante. Es desconocido. Este tema está interesante para los chicos. La vez pasada creo que ingresaron alumnos de primero o tercero y también de último año. Y ojalá se queden con estas discusiones que estamos teniendo, porque uno se centra en la universidad y saliendo los primeros años en buscar y aprender cosas de la parte científica y se vuelve loco como yo quiero aprender esta técnica, yo quiero aprender esta otra técnica porque la hacen en un equipo de fútbol o la hace un kinesiólogo muy reconocido, pero muchas veces nos cerramos y somos, como decía Daniel, un robot y empezamos a actuar nomás de acuerdo a esta técnica es la mejor. Pero muchas veces lo que no se nos enseña y lo que está detrás del escenario es la parte humana del terapeuta. Por ahí dicen, ninguna persona, ningún profesional o kinesiólogo que sea mala persona va a lograr ser en su vida buen terapeuta. Entonces nosotros tenemos, como decía Patricio, como decía Marco, muchas veces viene un paciente solo por estar con alguien, solo por escucharnos. Por más técnicas que ustedes sepan, para eliminar el dolor miofacial, si el paciente simplemente duerme mal o el paciente tiene problemas en su trabajo y va a tener reiterado ese mismo diagnóstico, esa misma sintomatología, esos mismos signos, ustedes van a pinchar, va a salir, o van a dar terapia, va a salir, van a dar terapia, va a salir, pero el paciente siempre va a tener lo mismo. Entonces, justamente lo que queremos compartir es eso, no solamente el aprendizaje que ustedes están teniendo y que van a adquirir al momento que salgan de la universidad va a ser el necesario. Siempre va a haber algo más allá que solo técnicas. La parte humana no se le olvide. Javi Garrido aquí dice, muchas gracias por su presentación y que le gustó la diapositiva del círculo vicioso.